Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A esta hora ha dimitido uno, pero va a dimitir el segundo ministro de Defensa en Europa. Y si no lo hace, le dimiten. Que ya saben, en todo caso, que en política dimitir no es una cosa que uno reflexione y diga, he decidido que por el bien de mi país, no. En política dimitir supone, y pierde toda reflexividad, que alguien llega y te dice, dimite. Y te dimiten. Efectivamente, eso le ha ocurrido en el día de hoy a Ben Wallace, al ministro de Defensa, al flamante ministro de Defensa de Reino Unido, al tipo que iba a liderar la OTAN. Lo peor es que le dimiten por agresivo. Un hombre que no estudió, cuando digo no estudió, me refiero a esas carreras que se hacen políticas tras pasar por la universidad, no hizo nada de eso. Ben Wallace no tuvo sus estudios, se alistó en el ejército y desde ahí realizó cierto crecimiento dentro del Reino Unido, hasta terminar en política actualmente. Ben Wallace, que llegó a sonar para ser el ministro, el primer ministro que sustituyese a Boris Johnson. Llegó Liz Truss, ya saben, la que duró menos que una lechuga al frente del Ejecutivo del Reino Unido, y no llegó Ben Wallace, que en ese momento, además, cuando le preguntaron que por qué no se iba a presentar, dijo, por motivos familiares. Estaba inmerso en un proceso de divorcio y tenía 3 hijos a los que quería ver y de los que no quería separarse en ese proceso que dice estaba siendo muy duro. Sí que salió entonces Rishi Sunak y Ben Wallace fue nombrado entonces ministro de Defensa. ¿Por qué lo deja ahora? Y aquí viene la clave de por qué va a dimitir. Insisto, si no lo hace en las próximas horas, es porque lo hace ya directamente el lunes. Pero Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, ya ha filtrado que el ministro de Defensa de Ucrania no va a seguir en el cargo la semana que viene. Y ojo, porque no se trata solo de un giro, ahora les vamos a contar, de un giro en la política de la OTAN, no. En el caso del el ministro de Defensa de Ucrania, hablamos de una vinculación por corrupción. Dentro de esa suerte de limpieza que está realizando Volodymyr Zelensky, hay ciertos vínculos que no le gustan dentro de su ministro de Defensa. Bueno, yo no sé si ni cuánto hay de real en esto, sobre todo, bueno, uno, porque ya saben que todo se convierte en propaganda cuando estalla una guerra como esta, pero dos, ¿cómo es posible que haya un vínculo de corrupción en alguien que pertenece y lleva el Ministerio de Defensa en un momento en un hito bélico, como es la defensa de Ucrania frente a Rusia? Y se le acusa ahora de corrupción, no antes. La realidad es que se está creando un proyecto de paz, que se está negociando incluso con Rusia y que se habla de que para este otoño pueda estar sobre la mesa estas condiciones. Rusia ha salido al paso rápidamente a negar que esto esté ocurriendo y a decir que el proyecto de paz que de momento le llega de Ucrania es inasumible y un fracaso y que no va a ocurrir. Inaceptable, ha dicho concretamente Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. Pero la realidad es que algo se está moviendo en Europa cuando están hablando de sustituir al ministro de Defensa de Ucrania y cuando Ben Wallace, el ministro de Defensa de Reino Unido, lo ha dejado. Este ya está fuera. Y era uno, Ben Wallace tiene, digamos, las dos caras de la moneda. Es un tipo que abogaba por defender en Ucrania, o defender Ucrania frente a Rusia a toda costa, al principio. Un tipo que desde el inicio también, incluso abogó porque la OTAN hiciera algo más que enviar dinero. Y que cuando vio la realidad y lo que se iba a hacer, y cómo se iba enviando armas, y cómo se iba enviando dinero y material, llegó a decir que era absurdo lo que se estaba haciendo. Fue el propio Wallace, de aquellos que transmitieron esa idea de que Reino Unido no es el Amazon de las armas, cuando Ucrania no dejaba de pedir, recordarán ustedes, que se le enviasen, entre otras cosas, los famosos Storm Shadows. Mientras estaban en todo eso, Ben Wallace fue el de, esto no funciona así. Insisto, un tipo que no venía de los miembros políticos de Rishi Sunak, que no venía de los miembros políticos del Partido Conservador, que no venía de las miembros políticas universitarias ni clasistas de Reino Unido, y que es verdad que tiene también lo suyo, pero tenía otras intenciones. Al punto, manejaba con tanta fiereza inicialmente ese pulso frente a Rusia, que hubiera podido ser nombrado secretario general de la OTAN. Sobre todo cuando se especulaba con la salida de Jens Stoltenberg. Alguien decidió entonces, desde Estados Unidos, que no era muy manejable este Ben Wallace. Así que si no es manejable Ben Wallace, a Pedro Sánchez ni lo contemplamos, y Ursula von der Leyen está con el asunto de la comisión, y no tiene la mejor prensa del mundo después de algunos tejemanejes con su marido, pues dejemos a Jens Stoltenberg.
y le prorrogaron un año más. Pero en esas estaba. Bueno, pues ¿por qué dimite Ben Wallace? ¿Por qué se quiere sacar también al actual ministro de Defensa, al todavía ministro de Defensa, insisto, no va a durar mucho, en Ucrania? Porque hay un nuevo plan de paz que pasa por ser menos agresivos y por terminar de convencer a Ucrania de que hay que ceder territorios. En eso está ahora mismo, y eso que están en una cumbre aquí en España, en Toledo, ministros de Defensa y Exteriores. Realmente esta cumbre en el día de hoy versaba sobre los asuntos de exteriores, que no puede ser otra cosa que Ucrania en el día de hoy aquí. También se ha hablado, entre otras cosas, de lo que se va a hacer en Níger. Ha dicho Josep Borrell que de momento no va a haber una intervención militar, de momento, como si de verdad alguien se pensase que va a haber una intervención militar desde Europa, cuando la ha descartado incluso Francia, que es el más afectado. Ahora vamos con eso, porque tienen lo suyo en Gabón. Pero, decía, centrados en el asunto ucraniano, la realidad es que están obligando a dimitir a Wallace, porque no comulga con la rueda de molino que supone el ceder ante Rusia, o lo que considera Wallace que es ceder. Desde Europa lo que empiezan a pensar es que esto está siendo largo y que estamos enviando demasiados recursos. Más allá de que de puertas hacia afuera se diga que no hay ningún problema, que se va a mantener o que Ucrania esté venciendo o dejando de vencer. ¿Esto es que Rusia está ganando en el conflicto? Ni lo uno ni lo otro. ¿Es que lo está perdiendo o ganando Ucrania? Ni lo uno ni lo otro. Es tan difícil, tan complicado. Se habla de diferencias en una contraofensiva en el que se abarcan 7 kilómetros de terreno. Es muy complejo decidir quién gana o quién pierde. Lo cierto es verdad, Rusia está dejándose más efectivos. Si nos atenemos a las cifras que ellos mismos, tanto rusos como ucranianos, dan como oficiales. Pero claro, y dicho eso, lo que también parece cierto es que Rusia a día de hoy, se haya dejado los efectivos que se haya dejado, parece más dispuesta a que esta guerra siga siendo un desgaste largo en lo militar y también en lo económico. De hecho, en el día de hoy, mientras Josep Borrell hablaba de Níger, de esto y de lo otro, han mandado a Turquía a negociar el grano. De hecho, ha dicho Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, que efectivamente Erdogan y Putin se van a ver en los próximos días, el primer presidente de Turquía y el de Rusia, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, y que van a hablar de ese acuerdo de grano que efectivamente podría cambiar. Pero ha dicho también claramente Lavrov que si no cambia nada en la actitud de Europa y no se cede nada, entonces no va a haber acuerdo del grano. Y por supuesto ha dicho que este plan de paz es inaceptable. En eso está la jugada ahora. ¿Por qué entonces estos cambios? Porque se quiere vender que quienes entran con una mayor laxitud tienen un carácter más diplomático, más negociador. Capaces de, ya no sé si hablar de paz, pero desde luego intentar lograr un armisticio que deje las cosas en una relativa tabla. Un empate, si se quiere vender así, porque cada quien es difícil que venda una derrota, nadie. Se venderá todo como victorias menores, pero siempre se venderán como victorias las salidas de una guerra, aunque no las gane nadie. El caso es que en esto está Europa mientras mira al grano. Insisto, y Rusia lo tiene también muy claro con respecto al grano. Si no cambia nada en Europa, no habrá grano. Ya está. Tan claro lo tiene que cuando desde Europa se habla de que esto podría dar lugar a una crisis humanitaria, etcétera, porque no le llegue grano a África, Rusia está enviando el grano gratis a África. Está realizando los envíos por el mero coste del envío, sin cobrar el grano. Y hoy ha firmado un acuerdo en el que estaba Turquía presente con Qatar. Igual, 1 millón de toneladas de grano más que van dentro de esa parte de suministro gratuito a África. Intentando Rusia con esto descartar este asunto de la famosa crisis alimentaria que tanto se comenta desde Occidente. Y Rusia intenta hacer frente a eso, bueno, pues con este tipo de movimientos, tratando de, bueno, por un lado lavar la imagen y por el otro contrarrestar, evidentemente, las informaciones que llegan desde Europa, particularmente en el asunto de esta crisis alimentaria. La realidad es que el grano que debe salir de Ucrania, quien lo necesita es Europa. Está comprando gas, lo veíamos ayer, a ritmo récord, y que empieza a necesitar ese grano, Vamos a ver cuánto cede Europa en los próximos días, a cambio de que el acuerdo del grano vuelva a estar vigente, porque lo que está consiguiendo sacar Ucrania desde, valga la redundancia, su propio país, desde Ucrania, es un 30% menos, al menos, depende de los puertos, pero al menos es un 30% menos de lo que sacaba antes, cuando el acuerdo del grano estaba todavía vigente. Con todo esto, el plan que va trazando la OTAN es, terminemos con este asunto. Y a quien han puesto en el Ministerio de Defensa, no se lo van a creer, porque lo mismo, ya saben que en política vales para una cosa y para otra, para un roto y un descosido, es a Grant Shapps.
hasta ahora era el ministro de Energía. Y bueno, y cero emisiones, se llama pues si quiere, el Ministerio de Energía y Emisiones Cero, se llama el ministerio en cuestión en Reino Unido. Bueno, pues Grant Sharp podía encargarse de la energía con un resultado, bueno, de dudoso éxito, en tanto a la inflación en Reino Unido y a cómo se ha gestionado, bueno, pues todo el asunto del reparto energético y los costes, y los cortes, además, de suministro a los propios ciudadanos británicos. Pero bueno, el caso es que, como es buen amigo de Sunak, de buena confianza y en teoría buen diplomático, es quien va a ocupar el cargo de Ben Wallace. Así que le ponen allí. Y a cambio Sunak pues mete a una amiga con la que también se llevaba muy bien en el ministerio de... amiga Catherine, en el ministerio de Energía. Y va matando dos pájaros de un tiro. Pero insisto, vamos a ver cómo maneja Sharp la situación, que lo va a hacer en teoría desde un prisma mucho más económico y menos emocional y bélico, que es como en teoría lo estaba llevando Wallace. Vamos a ver qué hace, insisto, el bueno de Sharp. En teoría es del ala moderada de los conservadores y estuvo en interior, ha estado en energía y ahora está en defensa. Está donde hay un charco. Por más que los gestione bien o mal, insisto, en esto está. Entre tanto, y mientras Europa, les decía yo, está buscando que se extienda el acuerdo del grano, es curioso lo que han hecho. Porque están, a la vez que piensan, oye, hay que sacar el grano de Ucrania porque necesitamos ese grano, tienen otro problema, que se llama Polonia, que se llama Bulgaria, que se llama Eslovaquia, que se llama Hungría, y que consiste en que en realidad tú quieres sacar el grano de Ucrania, pero a todos estos países que yo te estoy diciendo les estás haciendo un piagua, les estás haciendo polvo, porque sus agricultores lo que necesitan es vender su grano. Y si tú les pones ayudas a los de Ucrania, les das un transporte, digamos, facilitando todo esto, y además les quitas los aranceles a ese transporte, estás claramente premiando al grano ucraniano. ¿Que es que están en guerra y hay que ayudarles? Bien, pero los países de alrededor están empezando a pensar, oye, esto tiene un coste importante. Polonia tiene elecciones, y con el voto de los agricultores se la juega el presidente. Y claro, duda no quiere, para la redundancia, que haya dudas. Permitan ese juego de palabras y para evitarlas está cargando contra el cereal y el grano de Ucrania. En medio de eso, y como Europa no sabe en realidad dejar nunca contento a todo el mundo, y no, bueno, ni quiere dejar contento a todos porque no es capaz, ni sabe no dejarles contentos. No es Europa, la Comisión, el Consejo Europeo en general, no son muy dados a dejar a alguien con un enfado sin medio resolverlo. Siempre hacen una especie de solución parche, que en este caso ha consistido en dar una serie de ayudas extraordinarias también a estos países que se quejan. Y además, hacer o permitir que estos países tengan un veto a ese cereal. Y entonces el cereal, el grano ucraniano, pasa por esos países, pero para ir fuera. De manera que no haya una queja interna. Bueno, pues así como están peleando para que haya grano, resulta que también podrían vetar, es decir, extender ese veto actual desde Bruselas hasta diciembre. La Comisión estudia extender hasta diciembre esa prohibición temporal de importar a Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia 4 productos agroalimentarios de Ucrania, todos relacionados con los cereales. Lo ha dicho el propio comisario de Agricultura, no es que lo esté diciendo Negocios, no es un rumor. Ha salido y ha dicho abiertamente que efectivamente valoran extender el veto en estos países hasta diciembre. Al final, insisto, son medias tintas y no están dejando contento a nadie con este tipo de movimientos, igual que ocurre con las sanciones. Bruselas está pensando en apoyar ese tránsito de cereales de Ucrania mediante ayudas al país para pagar a los transportistas el coste adicional. Es decir, extender el veto a diciembre y a cambio no solo le quito los aranceles al transporte, sino que todo lo que fuera desde Polonia, es decir, lo que fuera de Ucrania a Polonia, ese medio, que sea un gasto que asuma la propia Comisión Europea. La Comisión Europea que empieza a ser como los impuestos en Estados Unidos para Biden. Dinero gratis que no paga nadie, que luego él gasta, pero que no debe de poner ese dinero de nadie. En fin. Todavía en clave geopolítica, les decía yo, hay un punto en Níger y en Gabón, hay un punto en una África que poco a poco está siguiendo los pasos que le van marcando nuevos destinos a quienes consideran más fuertes, como puede ser China o Rusia, y están desligándose de potencias como Francia. Esto se ha notado en Gabón. Allí, ojo, se han reforzado. Dicen que lo están haciendo precisamente en una previsión de que Europa tome medidas, aunque Europa ha descartado una intervención militar. Insisto, lo hacía, entre otros, Josep Borrell, el alto representante de Exteriores para la Comisión Europea, en el día de hoy, en esa reunión de exteriores que veíamos en Toledo. Hoy ha dicho que no se está planeando una intervención militar en Gabón. Aún así, el nuevo líder militar ha justificado esa toma de poder
dice que, a pesar de que Europa, insisto, está diciendo que no va a intervenir para restaurar el orden civil, que se ha descartado una intervención militar, no es que no vayan a realizar ciertas acciones, pero aún así dice que, bueno, que se ha violado la Constitución. Ya les comentábamos ayer que la misma familia lleva ganando las elecciones desde el 67, y bueno, pues alguien ha decidido que no eran limpias las elecciones, como pueden ver, y ha habido ese cambio de gobierno, con, en realidad, consecuencias graves para el petróleo, que de momento no está saliendo de Gabón, y vamos a ver cómo se recircula todo esto. Por cierto, creo que Marta Vilar también tiene una de las claves al respecto de esto, del asunto del crudo, que pasa por Irán. ¿Por qué? Porque Irán en realidad es el único país que ha decidido que va a elevar la producción de petróleo. Ya saben que para controlar los precios, Arabia Saudita, bueno, la OPEP Plus, en general, con Rusia, todo el mundo, dentro de este dilema, lo que están haciendo es frenar, recortar la producción, extender los recortes. Ayer lo anunciaba Rusia. Bueno, pues Irán sigue empeñado en elevar la producción porque está encontrando nuevos socios comerciales. ¿Qué está pasando exactamente y cuáles son esos movimientos? Marta Vilar con los detalles. Muy buenas. Irán está en el punto de mira porque estaría aumentando todavía más esas exportaciones y la producción de petróleo. Produce más y vende más, pero muchos se preguntarán cómo es posible si Estados Unidos tiene impuestas sanciones contra el petróleo de Irán precisamente. Bueno, pues esa es una de las grandes dudas. Pero claro, ustedes también a lo mejor se están preguntando ahora a quién le está vendiendo tanto petróleo, porque una cosa es producir más, pero otra es vender más también. A alguien se lo tienes que vender. ¿A quién le está vendiendo ese petróleo Irán? Pues a China, el eterno enemigo de Estados Unidos, que ahora parece que se llevan un poquito mejor, pero aún así sigue siendo ese eterno enemigo. ¿Por qué están aumentando esas exportaciones y esa producción de petróleo de Irán? Bueno, pues tiene toda la pinta, o así lo indican algunos expertos, de que Irán está consiguiendo evadir, eludir esas sanciones de Estados Unidos. Hay una compañía que se llama SWB International que ha hecho sus estimaciones y cree que la producción de Irán en el mes de agosto ha sido de 3,15 millones de barriles diarios. Es la producción más alta desde el año 2018, es decir, hace 5 años. Sus exportaciones habrían subido también a algo menos de 2 millones de barriles diarios. Es decir, que bueno, Irán estaría exportando en torno a 2/3 de todo lo que está produciendo en petróleo. Además, también lo que dice esta compañía es que Irán está muy cerquita ya de recuperar la producción pre-sanciones de Estados Unidos, que hace ya varios años desde que se impusieron. Así que de momento lo que sabemos es que Irán, mientras otros países como Arabia Saudí y Rusia están intentando reducir las exportaciones y la producción de petróleo para aumentar el precio, Irán hace todo lo contrario porque le beneficia en estos momentos aumentar producción y aumentar también sus ventas a China, que ya saben que además le compra a Arabia Saudí también y a Rusia. Todo esto respecto del crudo. Otro protagonista en el día de hoy es Donald Trump, si me permiten. Protagonista porque se ha declarado, como era de esperar, inocente en el caso de fraude electoral en Georgia. El expresidente de Estados Unidos se declara inocente, ha renunciado incluso al derecho a comparecer en el tribunal la próxima semana. Dice que se lo dejen a sus abogados. Ya saben que está dentro de ese largo elenco de 19 personas acusadas de injerencia electoral en 2029 en Estados Unidos. Ya fue a la cárcel del condado de Fulton en Atlanta la semana pasada, donde le tomaron huellas, fotografías, etcétera, etcétera, y todo este circo que están montando en torno al expresidente, y que en lugar de ir contra él, quiero decir, los demócratas tienen muy claro que esto va a hacer mucho daño a Donald Trump. O moviliza mucho al voto en el lado demócrata, o lo que está movilizando mucho al lado republicano. De momento la popularidad de Trump sigue subiendo. Insisto, hoy se ha declarado inocente de todo. Dice Donald Trump que comprende la naturaleza de las acusaciones y su derecho a comparecer, que entiende los derechos y que renuncia libre y voluntariamente a estar presente en la lectura de cargos sobre la acusación. Es decir, que no se prestará a ir más, en realidad, al juicio, a que les saquen los retratos famosos, las fotos antes, después, etcétera, etcétera. En lo económico, hoy el protagonismo, ya que estamos en Estados Unidos, es del PCE. Lo que siempre les decimos aquí en Noticias Televisión, que es la inflación favorita de la Reserva Federal. Bueno, en realidad es el deflactor del consumo. No es la inflación propiamente dicha, no es el CPI que lo miden allí, el IPC que decimos aquí. No es eso exactamente, pero mediante el PCE y lo que haga, y su subyacente, la Reserva Federal se orienta mejor para saber si de verdad caen o no caen los precios, porque le excluye ciertos aspectos más volátiles que no tienen tanto que ver con su subida de tipos de interés. Hoy esa inflación resulta que ha repuntado.
al 3,3%, la subyacente se va al 4,2%. Hablamos de datos de julio. Javi del Valle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Veníamos diciendo aquí, ojo, igual lo de septiembre es una última subida, no solo del Banco Central Europeo, sino de una Reserva Federal que a lo mejor no deja las cosas como están. El PCE de hoy, vamos a ver, nos falta el dato de mañana, clave, de empleo. Pero con el PCE de hoy, como el dato de mañana de empleo salga muy sólido, 1 más 1 es subida de tipos de interés en la semana del 14 de septiembre, sí o sí, en la Reserva Federal, Javi. Pues sí, José, están las dudas ahí sobre si queda una última subida, no queda. Hombre, si nos basásemos en los pronósticos que dio la Reserva Federal, sus últimos pronósticos, recuerden que estos se actualizan cada 3 meses, esa famosa curva dot plot, pues en principio quedaría todavía hasta el 5,6, era donde ponían el tope final, ¿no? Podría ser una subida más, podrían quedarse donde están. Lo que ahora mismo descuenta el mercado de swaps, que recuerden, no deja de ser un mercado en el que los traders pues pueden apostar cuál va a ser los futuros de tipos de interés y con eso pues se fijan las probabilidades en los swaps y básicamente ahora mismo no están esperando una subida más. Pero fíjate, si miramos la probabilidad de noviembre, hay un 51% a favor que espera que se mantengan en el 5,5% y un 44,1% de probabilidades a favor de que se suban otros 25%. Así que está ahí un poco luchado, todavía a favor de que se mantiene la pausa, todavía a favor de que la Fed ha terminado la subida de tipos, pero hay cierta probabilidad alta para una posible subida en noviembre. Por supuesto, tendría que venir, esta probabilidad iría incrementando si vemos un sector, una parte de empleo todavía más fuerte, un empleo estadounidense que se mantiene sostenido y que se mantiene todavía sin mucho desempleo, y también si empiezan a haber más repuntes de inflación en los próximos meses. Por ahora todo apunta en septiembre a que se van a mantener igual, que no van a querer forzar. De hecho, un 88,5% de probabilidad espera que los tipos se mantengan en el 5,5%. Si miramos lo que pasa en el PCE, para analizar el dato y ver qué es lo que le está pasando a la Reserva Federal, bueno, pues vemos ese repunte, fíjense en el gráfico, tienen en línea azul lo que sería el PCE general y en línea roja el PCE subyacente, que no deja de ser igual que el CPI subyacente o medida core se denomina también, el que excluye la energía y los alimentos, ya que se consideran categorías más volátiles. Bueno, pues vemos un repunte en ambas métricas. En cambios interanuales pasaría la tasa general al 3,3%, el 3% era el dato anterior, así que repuntaría 3 décimas porcentuales, y la medida subyacente pasaría del 4% al 4,2%, así que de nuevo un repunte también de 2 puntos porcentuales. Hoy el mercado se mantiene más o menos mixto, con algunos índices en verde, el Dow Jones cayendo ligeramente, pero no está reflejando. Fíjense que si hubiese sido hace meses un repunte de inflación de 3 décimas, posiblemente el mercado se lo hubiese tomado a mal. Pero en este momento el mercado no se lo toma mal porque de nuevo Wall Street ha hecho un buen trabajo con las expectativas. Wall Street ya había descontado y ya había dejado claro en el mercado que iba a haber un repunte después de lo que pasó con el dato de CPI, que también rebotó, como bien comentabas, José. Pues el mercado esperaba un repunte en el PCE también y exactamente ha salido igual que el mercado esperaba. El mercado esperaba ese repunte hasta el 4,2 en la subyacente y hasta el 3,3 en la general, y por eso el mercado no se ha asustado, porque ya lo tenía contemplado. Ahora bien, no olvidemos que vuelve a ser un repunte que acaba con esta racha desinflacionaria, y eso es lo más importante. Pese a que es un repunte, lo más importante es que acaba con la racha que veníamos viendo. Fíjense toda la disminución que hay en la tasa interanual, que esto no quiere decir, y lo recalcamos mucho en Negocios Televisión, esto no quiere decir que la inflación, que los precios caigan. Que la inflación baje simplemente indica que los precios están incrementando, pero a una velocidad o una tasa interanual menor. Crecen, pero crecen menos de lo que crecían el mes anterior o hace unos cuantos meses, ¿no? Fíjense que esa tasa interanual se iba reduciendo y lo hacía mes a mes. Fíjense en la gráfica azul, apenas hay rebote. Sí que hubo un ligero rebote ahí, fíjense, justo antes del rebote que hemos visto ahora, en el entorno del 4%, para luego seguir desinflando. Veremos si es un rebote igual, un rebote intermitente, para luego que siga desinflando la tasa de cambio interanual, pero por ahora, a menos que se sigan desarrollando varios meses consecutivos de repunte, parece ser que al mercado no espera todavía una subida más. Y bueno, lo más importante va a ser el dato de empleo, datos mixtos, como bien decías, José. Por un lado, esta semana hemos conocido JOLTS, vacantes de empleo que caían fuertemente, ADP que desinflaba también bastante con respecto a lo esperado, y hoy en el PCE conocemos cómo crecen los salarios, y este ha sido un dato positivo para la Fed, porque pese a que el PCE incremente 3 puntos porcentuales en la general y 2 en la 3 décimas porcentuales, disculpen, y 2 en la subyacente, los salarios
sí que desaceleran hasta el 4,9 para los salarios privados. Así que Javi, eso que se lleva la Fed. ¿Y esta inflación? Bueno, estamos ya en esta inflación, ¿no? Estamos en una inflación por encima de la media, por encima del objetivo de la Reserva Federal, que es el 2%, llevamos tiempo por encima del objetivo, y el crecimiento, ayer veíamos que el crecimiento se ha reducido del 2,4 en la primera revisión al 2%, 2,1 exactamente. Entonces, hablamos de un crecimiento en línea con tendencia, no es un crecimiento excepcional, sí que es verdad que el crecimiento ahora se está beneficiando de la bajada de la inflación. Pero tienes un crecimiento relativamente sostenido, tienes una inflación que baja pero se mantiene, sticky, que le gusta decir al Banco Central Europeo, pegajosa, sí, ¿no? Totalmente. Que no cae, especialmente una subyacente que siempre acaba disparándose un poquito más, lo cual quiere decir que en realidad no estás arreglando el problema, simplemente los devenires de Irán, de la OPEP Plus, de lo que ocurra en la guerra, o de que a China le dé por tener un trato u otro, o a Estados Unidos, solo que cambian determinados estándares energéticos y entonces varía la inflación más o menos. Es verdad que consigues controlar, si subes mucho los tipos, pues controlas durante un tiempo la vivienda. Pero, oye, te traslado la pregunta. Si la vivienda está tan fuerte, que lo sabe Warren Buffett y lo hemos comentado aquí varias veces, es decir, la gente no ofrece ni vende sus viviendas, les tienes que empobrecer para que acaben vendiéndolas en Estados Unidos, y mientras tanto lo que hay es una inversión fuerte en construcción, en obra nueva, y en las constructoras, en las empresas encargadas de conseguir y distribuir licencias, eso sí está subiendo. Entonces, si el sector de la vivienda también se resiste ante una subida de tipos, que es lo más sensible a la subida de tipos de interés, al final el sector inmobiliario fue lo primero que sangró y lo sabía bien Powell, dices tú, ya estamos, pero puede ser duradero, ¿eh? Ahora vamos a mirar Europa también, pero Europa tiene un problema importante. Es un ciclo, José, al final lo que hemos intentado trasladar aquí es si tuviésemos que, como bien dices, esta inflación, si tuviésemos que definir el régimen económico actual, algunos dirán que es Goldilocks, con un crecimiento sostenido y con una desinflación, otros dirán que es esta inflación, pero seguro si tuviésemos que poner sobre la mesa recesión y esta inflación, tiraríamos más hacia esta inflación en Estados Unidos. Y luego el tema de la vivienda, lo que bien comentas, todavía está resiliente el mercado de la vivienda en cuanto a precio, porque ojo, el precio se mantiene, pero las transacciones han colapsado a niveles de 2010. Ligeramente por encima de 4 millones de transacciones son las que se hacen de compra y venta en Estados Unidos el último mes que conocemos. Y eso siguen siendo niveles mínimos que no se veían desde 2010, niveles que no van para nada en consonancia con el mercado inmobiliario de los últimos años, pero claro, el precio todavía no se ha resentido porque todavía hay mucha gente que no ha querido poner a la venta su vivienda. Como bien dices, José, hace falta que el ciudadano sufra por otro lado, puede venir por... Bueno, que te quedes en el paro. Sí, puede venir por el empleo. Si el empleo se debilita, la vivienda debería sufrir. Que tengas un problema, eso es un problema real, que tengas una necesidad acuciante de necesitar el efectivo al punto de que la vivienda necesites venderla o mal venderla. Y entonces es cuando empiezan a bajar los precios, cuando vemos esas caídas, cuando la vivienda sufre. Dime. O que se asuste el ciudadano común por otro tipo de aspecto y que decida poner su casa a la venta ya y entonces le entre ese miedo y en cuanto ya haya un poco de oferta en el mercado y entre un poco de oferta, ya entonces los precios deberían ajustar y ahí ya es cuando se puede crear un efecto cadena, ¿no? Pero todavía no está llegando. Porque a su vez tenemos el problema de que el que compra tiene unos tipos en el 7. Hoy salía el asunto de Freddie Mac con tipos hipotecarios en el 7,25, 7,75, o sea, hay una media dura. Niveles importantes. Pero tienes que pensar que casi el 90% de los ciudadanos estadounidenses están hipotecados a un tipo menor. Y ese es el problema. Si tú consigues un tipo de financiación menor al tipo que te paga el mercado ahora mismo, si las letras están pagando a un año vista y los fondos monetarios un 4 o 5% de rentabilidad y yo me he financiado a un 3% de rentabilidad, ¿para qué voy a amortizar mi hipoteca si es dinero gratis? Me están dando una financiación al 3 y estoy rentabilizando al 5. No me interesa vender mi casa para coger una hipoteca al 7. Ese es el problema que está ocurriendo ahora, que diferencia esto de 2008, que en 2008 a diferencia del mercado inmobiliario tenía mucha oferta, había muchas casas construidas que no se colocaban o mucha gente tenía muchas casas, ahora parece que falta oferta. Y dinero gratis. O sea, bueno, más o menos lo que hemos vivido ahora, tampoco nos alejamos mucho ahora. Bueno, pero que ahora te cuesta ya, incluso en Europa, ya están los tipos, el que más, el que menos, en un 4 largo, 5. Entonces estamos hablando de que, el banco que más menos te traslada te acaba trasladando un 5%. Toma tiempo. Claro, pero si tú tenías una caída en la vivienda como en 2008 y la respuesta era, te regalo el dinero para que las compres, que es lo que vino a ser un poco la respuesta bancaria, pues bajo tipos y, o sea, había gente que no pagaba el negativo de milagro, la vivienda, con el Euribor en variable. Bueno, el caso es que eso no está pasando, estamos mirando a si hay o no hay esta inflación en Estados Unidos. Ojito Europa. Vamos con el siguiente gráfico también, que creo que lo tenemos ya, de hecho, aquí detrás. Banco de Inglaterra. Qfield ha dicho exactamente lo mismo
¿qué está diciendo el Banco Central Europeo o lo que viene a decir, lo que dijo Jerome Powell en Jackson Hole la semana pasada, que es que los precios al consumidor en Reino Unido en el IPC subyacente están infligiendo o podrían infligir daños innecesarios a la economía? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se están centrando en estos asuntos? Incluso Christine Lagarde, que está hablando del ajuste monetario, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar también a Luis de Guindos, que ha hablado hace unos minutos aquí en España, en Santander. Esos daños innecesarios de la subyacente y de cómo están subiendo, dicen ahora los bancos centrales que infligen una serie de daños innecesarios. Pero en realidad la problemática no es la inflación subyacente en sí misma, porque al final son indicadores que son reflejos, son datos recopilados. Se miden de una manera o de otra, pero la realidad es que eso refleja que el problema que intentas atajar no lo estás atajando. Es como intentar curar a un enfermo de algo que no tiene mientras te está dando una serie de síntomas de otra enfermedad. El problema es que los bancos monetarios, y ahí vienen esos famosos daños innecesarios a causa de la inflación subyacente, solo tienen el arma que tienen, que es subir o bajar tipos o inyectar dinero, que no aparece una solución si lo que quieres es que baje la inflación. Pero el problema que tenemos con la inflación subyacente, les decía yo, y con la inflación en general, es este. Esto que ven aquí debajo, la línea que ven roja, creo que lo pueden ver a pantalla completa y así lo van a ver mejor. La línea que ven que empieza por arriba, que es esa inflación en rojo, en naranja, como lo prefieran, rosa, esa inflación subyacente, en teoría está siempre por debajo del crecimiento del PIB, que como pueden ver va creciendo, lo hace holgadamente, e incluso claro, estamos hablando de la salida de la pandemia y estamos hablando de Europa. De ahí esa curva tan alta, esa forma de dispararse del PIB, mientras la inflación no subía tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que la subyacente sube más despacio que el IPC general, que tiene una sensibilidad mayor a elementos variables como la electricidad, la energía o alimentos frescos. Pero dentro de la compra de los subyacentes están todos o casi todos los alimentos preparados que se consumen en mucha mayor medida que los frescos. Es decir, la cesta de la compra que nosotros nos llevamos al bolsillo semanal o mensualmente o como ustedes compren, está más en esa línea que ven ahí, por eso hemos puesto la subyacente, por eso también en este gráfico de Bloomberg está así elegido. Pero si van viendo, la inflación sigue subiendo en base a lo que hay, que es una riqueza disparada tras el periodo de pandemia. El problema, que llegados a un cierto punto, la inflación ha llegado a subir por encima incluso, esa subyacente, del crecimiento del PIB, que es este final de allí. Y ahora van en una línea muy parecida. Si tienes crecimiento sostenido, lo comentábamos hace un minuto con Javier del Valle, si tú tienes un crecimiento sostenido y una inflación que tampoco cae, lo que tienes es esta inflación. Hay muchos más elementos, pero con esos dos, lo que tú tienes en tu mesa es esto. ¿Y la solución es subir tipos de interés? Uno diría que puede ser, decía del Valle, hasta infligir un daño real, hasta que castigues de verdad a la economía, al bolsillo del ciudadano estadounidense, decía. Lo mismo con el europeo. Si de verdad el ciudadano europeo sufre un castigo y de verdad no tienes dinero, dejas de comprar. Y si dejas de comprar, la inflación va a bajar. Eso es así. Porque la gente no se come un producto que no vende, le baja el precio. Ya está. Ahora, ¿hasta dónde va a haber subida de tipo de interés y hasta dónde va a pasar esto? ¿Y hasta qué punto en realidad esto está siendo un problema o aguzar una crisis es un problema mayor? Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, con esto en la cabeza, aún así, habla de que el Banco Central Europeo podría ya tocar techo en la subida de tipos de interés. Esta misma tarde, hace minutos, le escuchamos. Igual que tenemos un BCE responsable de la política monetaria, tener una institución fiscal europea integrada, que además tendría todo el sentido del mundo porque, como comentabas antes, la política fiscal interacciona con la política monetaria, ¿no? Y ahora tenemos 20 políticas fiscales que interaccionan con una política monetaria. Bueno, ese es el planteamiento. Yo espero que esa sea sin duda el objetivo, que sea a donde todos tenemos que... De Guindos lo que pedía aquí es fiscalidad única para que no le estropeen su política monetaria, porque eso es lo que está haciendo que la inflación esté donde está. Dice de Guindos, la decisión sobre los tipos de interés de septiembre todavía está en debate, no la hemos tomado. Los últimos datos de inflación de agosto son muy similares a los de julio y hay que seguir trabajando para que la inflación vuelva al objetivo del 2%. Los datos de julio y agosto apuntan hacia una desaceleración económica en el tercer trimestre y probablemente en el cuarto. Toma, y tanto. Como que Alemania va a cerrar el año en contracción entero.
Que si recesión técnica, que si contracción leve, lo podemos llamar si quieres crisis ninja, pero va a cerrar todo el año en negativo. Eso Alemania, donde cae la inflación pero está en el 6,4. Y en España, que íbamos bien y presumíamos de inflación baja, nos sube al 2, desde el 1,7 hasta el 2,1, 4 décimas para arriba, y sigue subiendo. Y hablo de la general, no de una subyacente que es, insisto, pegajosa, como dirían ellos. Pero después de decir esto, Luis de Guindos pone el foco en el culpable, pero de hecho pide medidas. Dice, el problema no es que el Banco Central Europeo no esté haciendo lo que tiene que hacer, que lo estamos haciendo. El problema es que las políticas fiscales nos están haciendo daño y están contraviniendo la política monetaria. Y no podemos tener 10 políticas fiscales diferentes haciendo cada uno lo que quiere. Por eso, entre otras cosas, Rishi Sunak salió a dar una rueda de prensa con el gobernador del Banco de Inglaterra para decir, estoy del lado de Andrew Bailey y la política fiscal va a ir de la mano de lo que diga el gobernador. Tanto es así que habían prometido subidas salariales a los médicos, algunos consultores, etcétera, y como no están llegando y no se las están dando a pesar de las promesas, van a tener huelgas en septiembre y en octubre. De hecho, han dicho que si siguen así, va a haber huelgas hasta después de fin de año y que solo respetarán el día de Navidad. En esto están en Reino Unido. ¿Pero por qué? Porque Sunak quiere acabar con la inflación y si la fórmula, la receta la tiene el Banco de Inglaterra, hay que proteger al Banco de Inglaterra. De eso se queja Luis de Guindos. Claro, tenemos un organismo paneuropeo para toda la eurozona en el que se decide la política monetaria, pero no son quienes llevan la política fiscal, porque esa la tiene cada país. Y demanda Luis de Guindos, que en su momento pedía autonomía como ministro de Economía para la propia fiscalidad que manejaba a su colega, tampoco excesivamente amigo en aquel entonces, Cristóbal Montoro. Bueno, pues ahora lo que dice es, denme un organismo fiscal, porque solo en base a ese organismo fiscal vamos a conseguir que la política monetaria no tenga algo que le golpee. Similar a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, muchos de los datos que vemos nos están hablando de recesión. ¿Por qué no estamos en recesión? Porque Joe Biden ha metido casi 600.000 millones de dólares a las economías. De hecho, acabamos de ver hoy que ha prometido otra ayuda de otros 12.000 millones al sector de los vehículos para el cambio a eléctricos. Con ese tipo de medidas, tú quieres hacer daño a la economía, pero si alguien empieza a regalar bonus, dinero y subvenciones, es imposible. Porque la gente, de donde deja de tener, encuentra otro sitio de donde agarrar para seguir comprando. Entonces no baja la inflación. Y en eso están los bancos centrales y la política fiscal. Ese es el problema real, lo que dice Luis de Guindos de la política fiscal. Todo esto, y ya cerrando el asunto en China, venimos hablándoles toda la semana de la crisis en China y de cómo está un sector inmobiliario donde Country Garden ha sido la última gota que ha colmado el vaso. Country Garden que, entre unas cosas y otras, se ha dejado casi un 70% de su cotización en el año. Y al cierre. Es verdad que un día, solo en un día, se dejó un 40 y tantos. Pero ha tenido ciertos movimientos, ha intentado recuperarse, ha habido una movilidad importante. Ahora, muchos de los bancos que están en China están mejorando las tasas de interés, dando préstamos al sector empresarial, intentando repuntar no solo el mercado inmobiliario, sino en particular el tecnológico y el industrial. Y aquí es donde, ojo, hay unos datos relativamente buenos en el día de hoy. La contracción, porque está en contracción, cuidado con esto, seguimos teniendo un problema de que el sector no está en crecimiento, está por debajo de los 50 puntos. Pero en el sector manufacturero de China hemos visto cómo en los datos de agosto se ha mejorado hasta el 49,7 puntos. Es decir, desde más abajo ha ido subiendo hasta ese nivel casi de 50 puntos que marcaría una línea de equilibrio y por encima el sector manufacturero en China estaría volviendo a crecer, a mostrar crecimiento. Hay un objetivo en torno al 5% de PIB de crecimiento fijado para finales de este año. Parece difícil que se alcance, vamos a verlo, porque luego sorpresas ha dado China económicas, las que ustedes quieran en los últimos 10 años. Pero parece complejo a tenor de los datos que estamos viendo y que estamos ya entrando en el 9º mes del año. Ahora bien, ¿se va a llegar o no a ese 5%? Parece, insisto, muy difícil. Es verdad que los fabricantes del país lo que están es intentando que la caída de la demanda global y el gasto interno, que no es que caiga el gasto interno, pero el consumo interno esperaban que fuera mucho mayor de lo que está siendo y no lo ha sido. Entonces están intentando reajustar la producción, los salarios y el nivel de exportaciones que son capaces de cubrir, intentando también diversificar fuentes, porque están perdiendo en Estados Unidos y en Alemania grandes clientes. Diga lo que diga Raimondo, que hoy, por cierto, tras decir ayer la secretaria de Comercio de Estados Unidos, tras decir ayer, al volver de su visita a China, que ellos no ponen ningún veto, hoy ha salido en una entrevista en un medio inglés diciendo que, bueno, que le han dicho a ella que va a dejar de poner
aranceles e impuestos a algunas de las transacciones, especialmente tecnológicas, que se produzcan desde China a Estados Unidos, ha dicho que no, que ella no ha dicho eso. Claro que se van a poner, es decir, que va a seguir habiendo un problema. Bueno, aún así, China intenta recuperarse poco a poquito, y vamos a ver si son capaces, en China, y si se van recuperando realmente, de la caída de un sector inmobiliario que no están siendo capaces de suplir por otra parte. Ya dijimos anoche que es que representa la cuarta parte, el 25% del crecimiento chino en los últimos años. Claro, desligarte de un 25% de tu crecimiento, pues hombre, es complejo. No es porque haya desaparecido el 25% de golpe, pero hay una caída fuerte que están intentando suplir. Bueno, con todo y con esto, un último asunto. Cerramos el bloque de noticias del día. Eva Villanueva, ojito al Banco de España, que la tasa de actividad en nuestro país podría caer, según los datos del Banco de España, por el envejecimiento. Tanto que hablamos de que China tiene un problema de envejecimiento, Eva Villanueva, en España también tenemos ese problema, puede caer la tasa de actividad y es ya lo que le falta al sistema de pensiones español, que la tasa de actividad caiga un 3% en nuestro país. Exactamente cuáles son los datos y qué dice ese informe, Eva, del Banco de España. El envejecimiento de la población es algo que preocupa desde hace mucho, pero el Banco de España acaba de ponerle números. Según sus cálculos, podría provocar una caída en la tasa de actividad de España de 2,8 puntos porcentuales adicionales hasta 2030 con respecto a su nivel actual, hasta alcanzar el 55% respecto a su valor actual. Según un artículo de la institución monetaria, el envejecimiento poblacional experimentado durante la última década habría tenido un impacto negativo de unos 3,4 puntos porcentuales sobre ese nivel de la tasa de actividad en 2022 en España, pasando del 62,1% al 58,7%. Además, este efecto habría sido heterogéneo por regiones con mayor intensidad, eso sí, en las comunidades autónomas del Cantábrico y menos acusado en Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Entre los motivos, la participación laboral de los grupos de edad más jóvenes, los que tienen entre 16 y 24 años, y las personas mayores de 65 años, explica esta caída en la tasa de actividad. Además, y a medida que los miembros de ese baby boom llegan a edades cercanas a la jubilación, la tasa de actividad agregada se recorta por un mero efecto de composición. Además, de cara a los próximos años se prevé un incremento continuado de esa tasa de dependencia hasta situarse en 2030 en el 35,1%, casi 5 puntos más que en 2022. Pero ojo, porque la situación no ha sido peor por el impacto del colectivo extranjero, dado que de media es un colectivo más joven con mayores tasas de participación laboral. De hecho, ha mitigado el impacto en la tasa agregada de actividad en unos 0,8 puntos porcentuales desde 2012. Pues bien, según el artículo, si se dieran flujos nulos de entrada o salida de inmigrantes a partir de 2023, la tasa de actividad caería 4,4 puntos porcentuales hasta 2030. Más allá de los datos, mirando al mapa, el mayor efecto contractivo del envejecimiento sobre la participación laboral se habría dado en Asturias, Cantabria y País Vasco por el mayor peso de esa población de más de 65 años, y en el lado contrario, como decíamos, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, que han registrado un menor incremento del peso de la población más envejecida. Con todo, además señala como ese efecto amortiguador de la emigración se habría manifestado de manera más notable en Madrid, Cataluña o las Islas Baleares, que son los territorios que han registrado en la última década las mayores entradas de inmigrantes en proporción a su población. Y ya mirando a los próximos años, con el continuo envejecimiento poblacional, se prevé un fuerte reemplazo de nacidos en España por extranjeros que se producirá en los tramos de edades de entre 25 y 54 años, o ese tramo conocido como Prime Age, que se caracteriza por ser el de mayor participación laboral relativa.